Los animales son de distintas clases. Ana, ¿estás? Sí, sí, acá estoy. Bien, estaba esperando, lo que pasa es que no estoy viendo, como estoy compartiendo pantalla, no estoy viendo qué pasa, entonces, bueno, no sabía si habías entrado o no. Bien, obvio yo no puedo grabar, estoy bajando la otra grabación. Sí, 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 yo Bueno, ya entonces estoy grabando. decíamos que vamos a trabajar con un ejemplito de un zoológico. En el zoológico hay animales. Entonces, esos animales van a estar separados en diferentes clases. Y esas clases de animales, de acuerdo a la ubicación del zoológico que estén, nosotros los vamos a ubicar en qué lugar viven. Generalmente los zoológicos son grandes predios donde se sectorizan, porque en un sector hay jaulas, en otro sector puede haber piletas, en otro sector puede haber, qué sé yo, algún edificio, algún sector puede ser de juegos, otros de animales. Entonces tenemos sectores y los animales van a ir a parar a esos sectores. Entonces, después puede haber otras cosas sobre esos sectores y animales que vamos a trabajar, pero lo que estamos haciendo es intentando conocer el problema que vamos a tratar de solucionar. Está bien, siempre hay que hacer un análisis previo de ver qué es lo que yo estoy trabajando. En un zoológico obviamente voy a tener animales de diferentes clases y de acuerdo a las clases lo voy a ubicar en diferentes lugares o sectores. Los sectores, acá me parece que me pasó, a ver, no, bien. Los sectores que yo voy a tener son cuatro, que son el sector norte, el sector sur, el sector este y el sector oeste. Me parece que me pasó, a ver, perdón, porque, no, está bien. Bien. Son los cuatro sectores que yo dividí mi zoológico. Puede haber en otro zoológico otros, pero en este en particular que estamos trabajando hay cuatro sectores. Un sector norte, uno sur, uno este y uno oeste. Y obviamente la otra cosa que yo no había puesto es que los animales provocan gastos. Está bien que entra plata con el tema de las entradas y todo, pero hay muchos gastos, además del de alimentación, que se provocan por los animales, ¿no? Para mantener los animales. Entonces vamos a revisar qué animales podemos llegar a tener para ver cómo los vamos a trabajar. En este zoológico hay animales que son aves, hay una cacatúa, avestruces y lechuzas. Obviamente usted me va a decir, pero profe, una es más grande, otra es más chica, uno la puede dejar suelta, otra no. Sí, bueno, esto es un ejemplo, estamos jugando. Inclusive fíjense que acá tengo uno y del otro lado tengo otro que va en una jaula. ¿Por qué lo puse así? Porque a lo mejor este está en un sector y el que está del otro lado está en otro. Hay además gansos y patos, que seguramente están en algún corral. Hay animales que son animales feroces, felinos, como el león, el tigre y un yaguareté, o varios. Y hay animales que yo los clasifiqué como grandes, porque, por ejemplo, tengo elefantes y jirafas. Obviamente no es el mismo lugar el que va a ocupar un lugar donde yo voy a poner un elefante que otro lugar donde yo voy a poner una cacatúa o a lo mejor un ganso. Entonces, los califiqué como grandes y son, por ejemplo, elefantes, jirafas. Ustedes me pueden decir, hay más, sí, hay un montón más. Yo estoy usando esto para jugar. Y las clases son aves, en general, que son estas, felinos, en general, que son estos, y los animales grandes, que en general son estos. ¿Está bien? Hasta ahí nos vamos poniendo de acuerdo. Los animales, los animales estos generan gastos, dijimos. Los animales pertenecen a alguna clase, están ubicados en algún sector, pero generan gastos. ¿Gastos de qué tipo? Y de tipo a lo mejor de mantenimiento, de veterinario, de limpieza de la jaula, de no sé, vacunación, de personal de adiestramiento, de un montón de cosas. Esos gastos los vamos a juntar por tipo, les vamos a poner una fecha, porque obviamente estos gastos se repiten. Hay algunos gastos que son fijos, por ejemplo, el gasto de mantenimiento de la jaula o del espacio va a ser fijo, el gasto de
del personal que los cuida lo mismo, y va a tener un monto, ¿está bien? Esto en particular tiene que ver con el gasto. Lo que yo me tengo que preguntar es, a ver, este gasto de tipo, monto y fecha tiene que ver con el animal y con la forma en la que estoy definiendo estos animales y clases. Bien, esto lo vamos a ver después. Así que yo tenía acá, animales, clases y sectores. Quiere decir que si yo quisiera mandar esto a Access, yo ya sé que voy a tener una tabla donde están los animales. Una tabla donde aparezcan las clases de esos animales, una tabla donde aparezcan los sectores y después una tabla de los gastos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, bien. En las tablas de animales voy a tener que tener estos, en las tablas de clases voy a tener que tener estos, y obviamente ustedes ya saben que los animales los vamos a identificar y las clases las vamos a identificar. Entonces, yo tengo acá una tabla de animales donde yo grabé o guardé un ID del animal, porque ustedes saben que tiene que tener una clave que me identifique unívocamente al animal. Entonces, puede que yo tenga varios animales del mismo tipo. Acá estábamos viendo que yo tenía, por ejemplo, cacatúas y avestruces, pero yo no sé si hay uno solo, a lo mejor hay varios. Entonces yo tengo que identificar a cada cacatúa y a cada avestruz, que pueden aparecer varias veces. Entonces acá le puse una identificación del animal, que seguramente está marcado el animal de alguna manera, un nombre, porque al animalito generalmente cuando nacen en un zoológico se les da un nombre, los identificamos por nombre, no por número, el tipo de animal que es, porque dentro de lo que yo tenía acá identificado, por ejemplo, como avestruz, los avestruces pueden ser avestruces africanos, americanos, qué sé yo, avestruces grandes, chiquitos, viejos, qué sé yo, cualquiera, avestruz hembra, macho. Entonces, el tipo de animal, la clase, que es así, la clase es la que yo identifiqué acá, que es ave, la clase va a ser ave, y el sector donde ubico ese animal. Entonces, fíjense que yo acá grabé una serie de datos. Hay varias cacatúas, no, cacatúa hay una sola, que se llama tuita. Hay varios avestruces, que hay tragón, tuti, son dos avestruces, aparentemente una avestruz hembra y un avestruz macho. ¿Estamos? Lechuzas, fíjense que lechuza hay una, y parece que lechuza tiene que haber otra por ahí, bueno, no la encuentro. Está bien, le voy poniendo el nombre del animal, el tipo del animal, la clase, porque yo en las clases le puse aves, felinos y grandes, tal como tenía identificado acá, aves, felinos y animales grandes, y le puse un código 100, 200 y 300. Entonces, cuando yo trabajo con animales, la cacatúa es un ave, así que le puse 100. ¿Está bien? A los felinos le puse 200. ¿Ven? El tigre dice 200, el jaguarete dice 200. Y a los animales grandes le puse 300. O sea que el elefante y la jirafa tienen que estar identificados como 300. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Hola. Yo estoy, sí, yo te escucho. Sí, profesor. Sí, sí, ya sé. Yo pregunto porque como esto es nuevo, Sí, tal es cual. nuevo, el repaso del año pasado, entonces yo no sé si, supongo que ustedes esto más o menos lo conocen, por eso les estoy Ujú. preguntando continuamente si saben, antes de meterme en otro lío. Bien, los sectores son
Los 4 que yo identifiqué acá. Norte, sur, este y oeste. O sea, sirven más grande así. Norte, sur, este y oeste. Pero ustedes saben que cuando trabajamos con algún código de identificación, podríamos haber puesto N, S, E y O, pero uno lo puede poner en mayúscula, otro lo puede poner en minúscula, uno le puede poner norte. Entonces, para evitar eso, los sectores los numeramos. 1, 2, 3, 4. Podría haber puesto 100, 200, 300, lo que ustedes quieran, pero le puse un número. Entonces, al animal, que lo tengo acá, le identifiqué con un número 1, 2, 3 o 4 el sector donde está. ¿Estamos? Bien. Hasta acá yo tengo las 3 tablitas que habíamos hablado. O sea, tengo animales, las clases y tengo los sectores de ubicación de los animales. Esas son las cosas que a mí me interesan. Entonces vamos a ver cómo están esas tablas armadas. Como la vista diseño. Fíjense que acá, primero, tengan en cuenta siempre que esto lo van a empezar a tomar como regla, por favor. Cuando ustedes están trabajando acá, que estamos hablando, fíjense que yo dije, hay animales, hay clases y hay sectores. Cuando ustedes le ponen nombre a una tabla, la tabla siempre lleva el nombre en plural. Generalmente hablamos de animales. No le voy a poner la tabla animal, sino animales. No le voy a poner la tabla clases, sino clases. ¿Está bien? Vayan buscando alguna forma de acordarse de algunas reglas de trabajo para que tengamos siempre lo mismo, por las dudas. El ID de la tabla generalmente lleva un ID, el ID adelante como identificación, pero el nombre que lleva atrás tiene que ver con la tabla, puede ser el singular de la tabla o puede ser algo que lo identifique. Pero siempre no le dejen ID solito. En este caso en particular yo le puse autonumeración porque en realidad lo copié de otro lado. Pero generalmente van a ver que en las tablas les decimos tengan en cuenta cuando tengan cuidado cuando les ponen autonumerados en los códigos de las tablas. Porque los autonumerados, cuando ustedes eliminan datos o cuando ustedes quieren sacar datos, provocan que las claves no tengan una numeración corrida, no se pueden modificar. ¿Está? Entonces, pueden quedar campos pueden quedar números dentro de la tabla que están mal relacionados o sin relacionar. Entonces, tengan mucho cuidado cuando autonumeran, porque por ahí ustedes se equivocan en una descripción de alguna cosa, borran 400 datos y resulta que después los ID arrancan desde 400, porque como es autonumérico no se puede volver al primero. ¿Está? Como ustedes quieran, pero bueno, ahí quedó autonumerado. El nombre del animal acá me aparece como texto corto. Lo que tengo acá como tipo de datos es lo que yo tengo que empezar a definir cuando empiezo a trabajar con la tabla, porque si no después me causa siempre problemas. El texto corto acá abajo siempre les va a aparecer como 255. Yo le puse nombre de 50. Ninguno de mis animales va a tener un nombre de más de 50 lugares y después vamos a ver por qué. El tipo de animal también le puse código de 50, no más. Fíjense que aparece en eso. La clase genérica, yo ya sé que la clase era 1, 2, 3, 4, porque eran estas que yo tenía acá. 1, 2 y 3. Y yo ya sé que como dijimos que no íbamos a poner letras, le puse 100, 200 y 300. Así que en las clases va a ir un número. Clase genérica le puse. Y en el sector también va a ir un número, porque dijimos que en vez de norte, sur, este, oeste, yo le iba a poner un número. Entonces, la clase y el sector lo vamos a identificar con números. No me importa si son dobles, simples, son números y ya está. Esto que yo tengo acá de descripción es lo que va a salir en los formularios abajo, ayudando al operador para saber qué es lo que yo quiero poner ahí.
Acá yo no lo cargué, pero el nombre, porque acá nombre es fácil de saber de qué cosa es, pero si yo acá quisiera identificar de otra manera, le podría poner acá nombre del animal. Entonces, cuando yo vaya a trabajar en un formulario y caiga el cursor en nombre, me va a decir nombre del animal. ¿Ya? Bueno, ahí lo cambio por alguna cosa, no sé cómo lo va a mostrar. Bien. Tipo del animal aparece como texto corto y fíjense que le puse especificación de sexo, tipo, especie, lugar de procedencia, etcétera, lo que se quiera describir del animal. Y clase y ubicación. Clases son estas y ubicación es el sector. Me quedo con esto. Si yo veo acá, la hoja de datos, me aparece esto que tengo acá abajo. ¿Está bien? Con las clases hice lo mismo. Fíjense que en la vista de diseño aparece clase como texto corto y un ID de clase, que es un número. Yo le puse número, ¿por qué? Porque las clases vieron que yo le había puesto 100, 200, 300, que eran estas. Yo le había puesto 100, 200, 300, entonces le puse número porque obviamente no puede ser un autonumérico. La clase acá le podría poner clase genérica del año. Fíjense que acá en texto corto me queda el 255, cambiémoslo a no más de 50. ¿Está bien? Y los números acá son números enteros porque apareció como clave. Esto de que es clave se puede marcar, ustedes saben que las pueden marcar con esto que es la clave principal de cada una de las tablas, ¿no? Ahí lo que me estaba avisando es que le cambié la longitud del campo, entonces me estaba avisando que me lo iba a cortar, ya estoy segura. Otra cosa que puedo hacer acá es cambiarlo de lugar, si quiero, ¿sí? Para que me quede ordenadito la clave arriba. Entonces, cuando yo la muestre, me va a quedar ordenada. Lista, hoja de datos. A la cerré. Me queda ordenada, si no, como estaba antes, le salía clase adelante y el ID detrás. Entonces vamos ordenando como para ver. Bien. Bien, otra cosa. En la tabla de gastos, acá, yo voy a tener un ID, vamos a ver acá cómo está diseñada. ¿Se acuerdan que veíamos que íbamos a tener datos? ID de gastos es un número, pero fíjense que aparece el animal, que sabemos que tiene un número, que es un ID, la clase, que sabemos que es un número porque es un ID, el sector, que sabemos que es un número, que es un ID, el monto, que sabemos que es un número, tiene el ID, el tipo, que también lo vamos a codificar, si es veterinario, para evitar poner veterinario, comida, mantenimiento, entonces lo vamos a codificar con un numerito también, lo ponemos acá. Y fíjense qué pasa cuando yo lo muestro. ¿Qué pasa con esto? Esto que aparece la fecha del gasto, que habíamos dicho que en los gastos le íbamos a poner la fecha, el tipo y el monto, me aparece un número acá. Pasa lo mismo que en Excel. ¿Se acuerdan que pasaba en Excel? La fecha, si yo le doy mal el formato, me aparece como un número. Entonces, acá lo que me está diciendo esto es que la fecha no puede ser un número, tiene que ser fecha y hora. ¿Bien? Entonces acá, fíjense que me va a aparecer como fecha y hora, pero acá donde aparece el formato, me va a aparecer cómo yo quiero mostrar esa fecha. Si lo quiero mostrar como fecha y hora completo, como fecha larga, o sea que me escriba jueves 12 de noviembre, ¿está bien? Como fecha recortada o como fecha corta, donde tiene el día
el mes y el año, que es lo que yo voy a elegir, porque es la que nosotros tenemos generalmente la costumbre de que es así. Y fíjense que ahora si yo abro la tabla de gastos, la fecha cambió. ¿Está bien? Cada una de las cosas que yo les voy diciendo, si alguno se queda atrás, por favor avíseme, porque yo supongo que esto ya lo saben, pero hay que tener cuidado. Bien. Como yo les decía, acá en tipo de gasto yo le puse, bueno, 1 para comida, 2 veterinario, 3 mantenimiento, 4 limpieza. Le podrían haber puesto la cantidad de cosas que quieran. El diseño de esto es tipo de gasto autonumérico y tipo de gasto en texto corto de 30. Siempre córtenlos eso. Bueno, entonces, como esto tiene claves, resulta que aparecen relaciones, ¿no es cierto? Entonces yo acá en animales me aparecía la clase, quiere decir que yo lo tengo que relacionar con esto, para que esto sea 100, este 100 tenga que ver con la clase, lo tengo que relacionar, para que este 3 tenga que ver con el sector, lo tengo que relacionar con las claves, entonces armé relaciones. La tabla de animales, vamos a sacarlas como para que ustedes recuerdan cómo se hacía esto, ¿no? Por las dudas, pero para armarlas se las voy a armar de vuelta. Bien. Puse las 4 tablas, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, me faltó una que es tipo de gasto. Acá. Puse las 5 tablas. Entonces, las clases, los sectores, son esas tablas que me permitían armar lo general a través de algunos datos particulares. Entonces, yo dije que en el animal la clase, la ponía acá, tenía que ver con la clase que yo estoy describiendo acá. Entonces lo que yo tengo que relacionar es la clase de acá con la clase de acá. Relaciono desde la tabla clases con ID de clase hasta la tabla animales con clase. Si yo le pongo que exija integridad referencial, yo creo que ustedes ya saben esto, pero exigir integridad referencial quiere decir que yo no puedo agregar en la tabla animales una clase de animal si no la tengo dada de alta primero en clases. Y al revés, si yo borro una clase, no me va a dejar actualizarla ni borrarla si hay algún animal que tiene ese código cargado. Entonces, actualizar en cascada los campos relacionados quiere decir que si yo borro una clase, me borra todos los animales que tenga esa clase. Entonces, nunca, salvo que sean algunas condiciones en particular, yo no le voy a poner que exija integridad referencial. Yo. Este tipo de uno a varios, después lo van a ver con Anita, pero ahí va esa. Esta tabla, fíjense que acá, ¿qué pasó? No está viendo Nada. quién habla. No, la uno a varios, varios a uno, todo eso lo van a ver después con vos. Sí. Esta tabla, si ustedes se fijan acá, que tiene la clave esta que está marcada con una llavecita, es clave primaria. ¿Por qué es clave primaria? Porque si yo agarro la tabla clases, que esta, a ver si lo tengo acá, le puse que el ID de clase es la clave primaria de la tabla. Quiere decir que si yo acá esto aparece como clave primaria, que tiene la llavecita puesta, no la voy a poder repetir. Vamos a poner acá, qué sé yo, no sé, repetir. Me va a decir que no. Me va a decir que no. Los datos, los cambios solicitados no, porque crearían valores duplicados en la clave principal. Entonces no me deja. Esto lo voy a tener que borrar.
¿Está bien? No me va a dejar pasar ahora. Igualmente ahora lo voy a borrar, pero no me deja avanzar. No me va a dejar ahora borrar. No me deja borrarlo. Bueno, no me va a dejar avanzar si yo quiero. Ahí. Si yo quiero duplicar la clave. ¿Por qué? Porque la clave es la que me permite identificar unívocamente cada registro. Identificar unívocamente cada registro quiere decir que cada vez que yo hago referencia a ese renglón, a ese número, aparece una sola vez en la tabla ese renglón. Si yo digo 100, van a aparecer las aves solamente una vez en ese renglón. Lo mismo pasa con los animales. Como los animales, la clave es el ID de animal. Si yo digo 9, es un tigre que se llama Rayitas. No hay otra vez en la tabla otro tigre que se llame Rayitas, porque está identificando unívocamente. Eso es una clave principal. Ahora, cuando yo trabajé acá con los animales y las clases eran 100, 200 y 300, pero yo dije que los animales tenían relacionado acá la clave de la tabla clases. En este caso, como yo lo estoy relacionando y en el animal le estoy poniendo la clase, que es esta clave, esto se llama clave secundaria, foránea, extranjera o como quieran ponerle. La van a encontrar identificada en la bibliografía como FK, Foreign Key o clave foránea. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que acá no es clave primaria. Me van a aparecer un montón de animales con esa clave. Fíjense que me van a aparecer un montón de animales con 100. Me van a aparecer un montón de veces. ¿Por qué? Porque no es clave primaria, es clave secundaria o foránea. ¿Está? Con el sector me va a pasar lo mismo. Acá en la tabla sectores, el ID toma un solo valor. ¿Ven? 1, 2, 3, 4. No va a aparecer otro valor 4 que diga noreste, porque identifica cada uno lo suyo. Y esta es la clave. Pero cuando yo voy al animal, que yo le voy a poner, voy a relacionar este ID con este numerito, voy a crear esta relación, acá van a aparecer un montón de veces el mismo sector, un montón de veces el 1, un montón de veces el 2. ¿Por qué? Porque es una clave secundaria. Chicos, eso por favor claro desde ahora, porque 50 veces se lo vamos a volver a decir. Se lo vamos a volver a decir porque resulta ser después que ustedes no saben cuál es la clase primaria y cuando empiezan a relacionar se le pierden los datos. Bueno, entonces yo acá fíjense que tengo el sector, que lo tengo acá, que lo puse ahí, pero lo tengo acá también. La clase, que lo tengo acá, le voy a poner acá, porque depende del animal. Bueno, entonces resulta ser que yo acá me armé las relaciones entre las tablas. Entonces, si yo quiero saber un animal dónde está, lo voy a tener en el sector o lo voy a poder de alguna manera relacionar. ¿Está bien? Entonces acá las tablas me quedaron relacionadas. Vamos a guardar esto, vamos a guardar esto, vamos a guardar esto. Después habrá que cargarle los datos como ustedes quieran. Bien. Entonces, yo lo que les pediría a ustedes es que de acuerdo al zoológico que tenemos acá, se vayan creando ustedes las tablas, ¿sí? Ahora vamos a ver. Ana, ¿vos estás en la página? ¿Estás en el aula? Sí. ¿Vos podés abrir la carpeta que yo puse para que ellos no bajen la tabla, que bajen el PPT para que se lo abran ellos? En todo caso, sacala, la tabla después la MDB, sacala
Ya la saco. Que bajen el Espera que- PPT para que ellos se lo vayan armando. Yo quiero que lo armen y que lo tengan y que vayan trabajando conmigo. Ahí borré la tabla. Muy bien, ahí está, y abrilo para que lo vean. Listo, ya está abierto. Bien. Hasta ahora vamos haciendo todas cosas que son, creo, que son conocidas. Pero bueno, no es raro, no es difícil armar esto. Ármense, aunque sea 2 o 3 animalitos, clases y sectores para que ustedes podamos trabajar. Ahí está. Tómense 10 minutitos, de paso yo me preparo un té. Chicos, acuérdense de marcar la asistencia, ¿sí? ¿Cuántos participantes tenemos? 25. Qué poca gente que han quedado en todos los cursos, ¿viste? Este año sí. Realmente sí. Sí. En fundamentos, ¿cuántos te quedaron? 10. 9 tengo, sí, 10. Sí, 10, Bueno, pero lo que pasa es que hoy tenían un parcial. nosotros arrancamos con grupos de 100, ¿eh? Todos los años, sí. Sí, sí, Este año igual 78 tenía arrancaron yo. menos. Arrancaron 60. No, no, Se inscribieron yo tenía ya. 78. Sí, nosotros ya se inscribieron muchos menos. Sí, 78 tenía yo al principio. Bueno, me voy a preparar un té mientras ellos arman las tablitas. Perfecto. Ana, no te asustes de lo que estás viendo, te aviso. Por eso les dije a los que ya están recursando la materia que No, presten no, no, atención tal y cual. no cuenten el final del cuento. Tal cual. Vamos a poner el PP. Chicos, Bueno, el si la PPT lo semana tengo. que viene no tenemos clases, ¿que es probable o está confirmado? Sí, el 19. No, no tenemos clase, no hay clase, ya está en el calendario. Perfecto. Bueno, seguramente va a haber material para que ustedes tengan que bajar y trabajar para la próxima clase, ¿sí? Sí, aparte esta la van a tener que tener armadita. Le vamos a dar algún ejemplito más para que armen. Perfecto. Ahí vengo. Sí, sí.
Bien, ¿lograron armar algo? No, profe, No. porque no me acordaba que tenía que apretar diseño y recién pude empezar. Bueno, bueno, pero es bueno. Es bueno, por lo menos algo armaste, empezaste. Profe, Tengan ahí en la carpeta solamente está el archivo de PowerPoint, ¿no? el PowerPoint solamente. Después cuando terminemos yo les voy a subir la base completa de vuelta. Para que la puedan seguir trabajando ustedes. Acuérdense que este año vamos a hacer también algún tipo de proyectito donde ustedes van a tener que armar las bases de ustedes solos, las de ustedes. Así que ya después les vamos a ir dando las pautas de lo que van a tener que hacer, van a tener que inventar, van a tener que buscar. Ahí les voy mostrando las tablitas. Y ahora les vamos a empezar a trabajar. Ah, cada vez somos menos. Bueno, ¿ya tienen algo? ¿Arrancamos? No, parece que no quieren arrancar. Yo recién armé una sola, profe. ¿Qué es Y una sola? Uno solo. la de animales está recién terminada. Bueno, deja armarle de animales y armate, por ejemplo, la de clases. Una de estas. Una chiquitita, mirá, que es chiquita esa. Bueno, ahí va. Seguimos.
¿Armaron algo? Supongo que tienen algo armado. Vamos a ver algunas cosas que me interesan. Acá yo tengo la tabla de animales y puse la clase, que le puse el código, el ID de la clase de animal, que es este. Pero yo puedo hacer que la clase, en lugar de aparecer con este número, me aparezca con el nombre de la clase, o sea, que aparezca como ave, felino o animales grandes. Si bien yo, cuando estoy trabajando en las relaciones, acá, en las relaciones, yo relacioné el ID de clase con la clase, el ID de clase aparece como numérico y la clave esta foránea clase también aparece como numérica. Pero yo puedo hacer que en lugar de mostrarme el ID de clase, me muestre directamente la clase con el nombre. Entonces, para hacer eso, lo que yo tengo que hacer es, cuando voy a definir la vista diseño de la tabla que tiene la clave foránea, que lleva la clave de la otra, que es clave principal, la voy a relacionar acá en la definición de las propiedades de campo. ¿Me está hablando? No sé. Bien. ¿Cómo lo voy a relacionar? Cuando yo le pido acá la búsqueda, lo que me está mostrando ahora es que yo, cuando vaya a cargar el número, la clave, la clase, en este caso, me va a dejar escribir un texto. Entonces yo le voy a decir, no, no quiero. Quiero que me aparezca un cuadro combinado. Cuando yo hablo cuadro combinado, me permite elegir de otra tabla los datos que van a ir ahí. O sea que cuando escriba la clase, yo no voy a poder poner 500 o 900. Tengo que poner solamente lo que aparece en otra tabla. Entonces la cuestión acá es, ¿en qué tabla? En la tabla, acá voy a poner tabla consulta, origen de la fila, la tabla clases. No sé si la ven, pero vamos a achicarlo porque si no se me hacen muy grandes. La tabla clases, la columna dependiente significa cuál es la columna de la tabla clases que tiene la clave. ¿Se acuerdan que yo la puse primera, la ID, y les dije vamos a tener el ID primero para que quede ordenada? Bueno, la columna dependiente es la 1, porque es la de clave. El número de columnas quiere decir cuántos me va a mostrar. Fíjense acá, ¿ves que le dice cuántos me va a mostrar? Acá yo le voy a pedir que me muestre 2. ¿Por qué? Porque en la tabla clases yo tengo 2 columnas. Tengo el ID y el nombre. Entonces yo no quiero que me muestre el ID, quiero que me muestre el nombre. A ver si puedo. Sí. Ven que tengo el ID y el nombre. Yo no quiero que me muestre 100, quiero que me muestre AVE. Entonces acá le puse número de columna 2. Me va a mostrar 2, quiere decir que esta es una y esta es otra. Bien. Encabezado columna, no quiero los encabezados, los ID, nombre, no me interesa. Pero sí el ancho de las columnas. Ahora vamos a ver qué pasa con esto. Fíjense que yo ahí lo que hice fue relacionar en la tabla animales la clase del animal con la tabla clases. ¿Sí? ¿Seguro? Quiere decir que cuando yo ahora abra la tabla animales, fíjense que me va a mostrar. Si yo acá puse 100, me va a dejar elegir ave o felino. Fíjense que acá, cuando yo hago clic, ya no me permite escribir el nombre directamente, sino que me muestra la tabla clases. ¿Ven que tengo los 2 acá? Y si bien se guarda el número, yo puedo hacer que me muestre felino y no el número. ¿Está? Fíjense que acá, en la vista diseño, yo le había puesto en la clase número de columnas 2, que es lo que me iba a mostrar. En el ancho de columna yo le voy a poner que la primera columna
que era el ID, no me la muestre, le voy a poner un 0. Y en la segunda columna le voy a decir que tome 15 lugares. ¿Está bien? Fíjense que aparece 0 centímetros. Fíjense que en algunas máquinas les va a pedir coma y en la otra punto y coma. Les tiene que quedar así, ¿está? O sea, tiene que tomarle 0 y 15. Fíjense que ahora yo lo voy a guardar esto. Y cuando yo pida la tabla animales, ya no me va a mostrar más el número, me va a mostrar el tipo de animal o la clase de animal que yo le cargué. ¿Está el número? Sí, está el número, porque si yo abro acá, puedo elegir cualquier otro. Y ustedes saben que como yo las relacioné acá, en las relaciones, lo que me está guardando es el ID y me está guardando el ID acá como número, porque si ustedes se fijan acá, en el diseño, la clase está cargado como número. Está cargado como número, pero cuando me lo muestra, me está mostrando un texto. ¿Por qué me está mostrando un texto? Porque está relacionada con la otra tabla. ¿Puedo hacer lo mismo con sectores? Sí, podemos hacer lo mismo con sectores. Puedo hacer todas las veces que quiera eso. Entonces en sector le voy a poner un cuadro combinado. Un cuadro combinado que tome la tabla sectores, que la columna dependiente sea la primera, el número de columna va a ser 2, y el ancho de columna va a ser 0 para el primero, y 10, no, 8 le vamos a poner para el segundo. ¿Me siguieron? ¿Qué va a pasar ahora con los animales? Oh, sorpresa, aparece ya directamente ave y me desaparecieron todos los números. ¿Está bien? ¿Por qué me interesa hacer esto? Me interesa hacer esto porque yo cuando haga los formularios de ingreso de animales, me van a aparecer directamente estos, que se llaman estos, ¿sí? Que son cuadros donde, en realidad no son cuadros, son menús desplegables, donde yo puedo elegir la opción sin tener que acordarme el número. Porque si ustedes les ha pasado alguna vez de trabajar en algún lado o de ver cómo trabajan en algún lado, vieron que siempre va a decir, che, ¿te acordás el código que tenía el sector sur? Che, bueno, acá eso no va a aparecer porque directamente no va a pasar, porque directamente te van a aparecer los nombres, no te va a aparecer el código. Y en la tabla va a guardar el número. ¿Qué es lo que va a guardar? Va a guardar el código que yo no lo veo porque está relacionado acá. Sector con sector y clase con clase. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Cómo se hacía para abrir la pestaña de relaciones? Herramientas, relaciones. Oh, ya, gracias. ¿Algo más? ¿Estamos acá? Fíjense que yo acá relacioné en la tabla animales las clases y los sectores. Ahora en la tabla gastos, esto yo lo voy a guardar, en la tabla gastos, yo acá tengo animal, clase, sector, fecha, monto y tipo. Así que acá tienen un montón de cosas para relacionar. Yo la relación que voy a hacer es acá, el tipo solamente. Y la otra forma, que acá no la puse en ningún lado, pero la podemos usar, vamos a usarla en esta, o en esta, para que no sea problemática. La otra forma, si no, que a ustedes les puede aparecer, fíjense que acá aparece la forma de relacionar cuadro de texto, si yo escribo directamente, o sea, aparece cuadro de texto, quiere decir que es lugar para escribir. No sé si es número, letra o lo que sea, pero dice cuadro de texto. El cuadro combinado es el que les mostré recién, cuando ustedes combinan una de los campos de una tabla con la otra a través de un código,
la clave del ID. El otro es un cuadro de lista. El cuadro de lista, en origen de datos, me permite, yo acá le puedo poner lista de valores y le puedo poner que el origen sean una lista de valores que yo pongo separados por punto y coma. Por ejemplo, el código de tipo yo le puedo poner alimentos, punto y coma, veterinario, punto y coma, mantenimiento, punto y coma, qué sé yo, limpieza, punto y coma, vale. Póngale, supónganse que a mí se me ocurre poner eso. Obviamente acá, esta lista que yo estoy poniendo acá, es de texto. Y acá dice número. Cuando yo lo grabe, me va a proponer problemas. Acá lo puse, ¿no? Fíjense que código de tipo, si yo quiero acá, ¿ven que me aparece la lista que yo puse? Pero si yo quiero grabar limpieza, me va a decir que no, que hay un error. ¿Está bien? Me va a decir que hay un error. Porque yo tengo los códigos diferentes. Voy a poner un valor nuevo y lo vamos a poner. ¿Está bien? Eso es diferente, es otra cosa. ¿Por qué? Porque el código de tipo, si yo lo pongo como una lista de valores, los valores son de texto y yo le estoy pidiendo que me guarde un número, entonces no lo puede guardar. Si yo lo hago a través de una tabla, que es un cuadro combinado, es diferente porque lo que yo tomo es la clave que aparece en la otra tabla. ¿Está? Acá, tabla o consulta, acá no va a aparecer, me va a aparecer el nombre, que es el tipo de gasto, la columna independiente es la 1, que es la de clave, por eso es importante que la clave la pongan siempre adelante. El número de columnas a mostrar va a ser 2, y el ancho de columnas, el primero lo anulo para que el otro sea un poquito más grande. ¿Está? Si ahora yo la muestro, la tabla, gasto, mira. En código de tipo, fíjense que aparece veterinario, mantenimiento, limpieza, pero tiene que ver con el número que yo le puse, ¿ven? El código que tenía anteriormente. Y no me hace ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque lo que está mostrando es una cosa y lo que está relacionando es otra. Si yo le pongo un cuadro de lista, lo que escribo es lo que pretende guardar. Lo que está en la lista, porque no tiene código, tiene una serie de valores listados. ¿Estamos? Esa es la diferencia entre acá poner, perdón, ahí no lo puedo, ¿no? Acá identifique. Esa es la diferencia entre hacer la búsqueda de los datos en un cuadro de lista o en un cuadro combinado. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Algún problema? ¿Alguien se perdió? Pero qué bien, qué chicos inteligentes. ¿O no están haciendo nada? Bien. Yo tengo acá entonces 5 tablitas que fueron las que yo trabajé. Lo que voy a hacer ahora es un formulario. ¿Tenemos tiempo? Sí. Vamos a crear un formulario. Podemos crear consultas primero, que no lo hicimos. Vamos a hacer una consulta. Las consultas, bueno, que lo usen por medio de los asistentes, pero podrían hacerla a mano si quieren. Vamos a hacerlo por medio de unas consultas sencillas o a mano. Fíjense que acá hay una consulta sencilla. Lo que yo quiero es que me muestre de la tabla animales, por ejemplo, los sectores en que están. Entonces le voy a poner el animal, el nombre y el sector. Me va a preguntar si quiere
un detalle o un resumen. Le voy a poner un detalle, porque estos son animales, no puedo resumir mucho. Si fuera algo que estoy contando, sumando, por ahí resume, pero esto no me sirve. Entonces acá le voy a poner animales por sector. Y finalizar. Entonces me aparece cada animal con el sector que yo tengo. Ahora, la consulta me va a aparecer, la consulta cuando yo la genero, me aparece en este generador. Si yo la hice recién por medio de un asistente, me dio la facilidad de armarla fácilmente. Pero hay un montón de cosas que están acá. Por ejemplo, animales puse yo nombres y sectores. Por ejemplo, la puedo ordenar por sector en forma ascendente. Entonces, cuando yo lo ejecuto, me dan todos los del norte, todos los del sur, todos los del este y todos los del oeste. Lo puedo, supongamos que este no me gusta, lo voy a ordenar por el nombre del animal. Entonces me aparecen todos los de la A, la C, la J, la L, la M, la N, la O, ordenado alfabéticamente por orden de animal. ¿Está? Si no le pongo ninguno, lo va a mostrar por código. Yo puedo, por ejemplo, ordenarlo por código y no mostrarlo. Fíjense que si yo lo ordeno por código, me aparece ordenado el código, ¿ven? Pero puedo decirle ordenarlo por código, pero no me lo muestres el código. Fíjense que aparecen ordenados, pero la columna de códigos no aparece. ¿Estamos? Bien. Bueno, a ver, quiero ver acá. Vista diseño. Le voy a poner tipo de animal. Bien, acá. Otra cosa que yo puedo poner es, acá donde dice criterio, le puedo tomar, no sé si las hicieron, pero esto se llama ponerle un parámetro. El parámetro lo que me permite es, como me permite Excel, un filtro. Me permite filtrar, por ejemplo, el tipo de animal. Cualquiera, ¿no? Vamos a poner aquel, o el sector. Acá se pone, por ejemplo, ingrese sector. No sé si me lo va a tomar. Ingrese sector. Fíjense que apareció ahí. Vamos a ver cómo funciona. Bien. No coinciden los tipos, no le gusta. ¿Ven? Ingrese, no. Ahí le cambié. Vamos a ponerle los corchetitos porque aparentemente no funciona. Ingrese, no. Si yo le voy a poner un criterio o un filtro, le pongo los corchetes. Y fíjense que me aparece el parámetro para que yo le ponga cuál es el nombre del animal que quiero filtrar. Y ya me parece que había un mirón que era la lechuza. Y ven que me aparece solamente ese. ¿Ah? O sea, yo puedo, por medio de un parámetro, preguntarle qué es lo que quiero que me filtre y que me lo filtra. Por ejemplo, le podría poner en el sector animales, yo acá, a ver si me lo toma ahora, ese sector, a ver si le gusta. A ver si le gusta el 100. Los sectores eran 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y ahí me está mostrando el sector norte, que es el 1. ¿Qué es lo que hay en el sector norte? ¿La puedo ejecutar de vuelta? Sí. Ver, vista, diseño, la puedo ejecutar de vuelta y en lugar de sector 1 le puedo poner sector 3. Y me va a mostrar lo que hay en el este. ¿Está?
Hay una forma de relacionarlo para poner este en lugar del número del sector, pero eso lo vamos a ver en otro momento. Ahora, fíjense que lo que aparece acá es la vista diseño o la vista hoja de datos de que yo estoy generando la consulta o la estoy ejecutando. Fíjense que lo que decía yo el otro día, que no sé si ustedes se acuerdan, es que cada consulta es como una foto o una muestra de lo que está pasando en la tabla en este momento. Por eso cada vez que yo la necesito, la tabla, cada vez que necesito la consulta, las tablas son consultadas y me devuelve la ejecución de la consulta. O sea, yo no voy a tener esto siempre lo mismo. Si algún animal, fíjense que acá ingrese sector, si yo le pongo sector 3, me da, bueno, tuita, tragón y tuti, que son una cacatúa y 2 avestruces, ¿está? Que son los que están en el sector este. Si yo al animal, que en este caso era la cacatúa, el avestruz, no está en el sector este, lo voy a cambiar al norte. Cuando yo ejecuto la consulta, acá no está. ¿Por qué no está? No está porque las consultas se ejecutan cada vez que yo quiero. No son fotos estáticas de lo que pasa, sino que en el momento en que yo lo ejecuto, van a las tablas y se busca la información que se necesita. ¿Está bien? Quiere decir que puedo cambiar esa información y volver a ejecutar la consulta y la consulta lo va a reflejar. ¿Sí? Son vistas dinámicas en el momento que lo necesito. Hay también otra cosa que es la vista SQL, que después vamos a revisar el SQL, que es cómo, ¿se acuerdan que yo les decía cuando la persona quiere operar, el operador le pregunta algo al contenedor o al gestor de base de datos y el gestor le devuelve algo o alguna síntesis o alguna tabla que le está pidiendo? Y la forma de comunicarse era a través del lenguaje SQL. Bueno, acá está el lenguaje SQL, ¿sí? Acá está el lenguaje SQL. Si yo diseño esta consulta, cuando la ejecuta el operador, que es lo que yo le decía, cuando el operador le pide al generador que me devuelva, por ejemplo, los animales que están en el sector norte, sureste, oeste, creo que era oeste, le estoy pidiendo, esto es rápido y no se ve, pero el operador le está pidiendo al gestor de bases que le muestre los animales que están en el sector oeste. ¿Cómo se lo pide? A través de esta orden. ¿Está? De los animales, de estos campos que tiene acá, de la tabla animales, del parámetro con el sector 4 que yo le pedí, ordenado por animales, porque eso es lo que le pedí a la consulta. Pero lo que le pide al gestor de bases es esto que está acá. El gestor va a las tablas que yo tengo, genera la salida de la consulta y se la muestra. Me devuelve esto. Eso me devuelve así. Eso me lo devuelve así. Yo no se lo voy a dar así a la persona o al operador, se lo voy a dar por intermedio de un formulario. Nunca los datos se muestran por las tablas y de salida, ni tablas ni consultas, se muestran por medio de formularios. ¿Está bien? Entonces, esto, que es lo que me devuelve el gestor, se lo voy a mostrar al operador por medio de un formulario. Lo mismo los animales, las clases o lo que fueren. ¿Sí? Yo acá tengo la tabla gastos, que es esta. En la tabla gastos yo tengo fechas y tengo montos. Entonces yo acá tengo una opción de hacer varias cosas con esto. Por ejemplo, yo puedo pedirle que vamos a crear con el asistente. Fíjense que en la tabla le voy a pedir que me muestre el ID de gasto,
Acá le puedo poner el ID de animal, el ID de clase, lo que fuera, no importa, porque me va a mostrar lo que tiene. Si ustedes hicieron bien la relación, le muestran los datos. Yo no los tengo relacionados, entonces no me va a salir esto. Pero sí, tengo los tipos. Le vamos a poner el tipo acá. Le voy a pedir que me muestre la fecha y el sector. Y el monto también. Como acá hay códigos de tipo, yo puedo decirle, a ver, de la tabla tipo de gastos, mostrarme el tipo de gastos. No el ID porque el ID ya lo tengo, pero acá sí. A ver qué me da. Detalle. Fíjense todo lo que me da. Me da tantas cosas que yo ni siquiera sé qué cosa es, pero fíjense que el código de tipo acá es comida y acá el tipo de gasto también es comida. ¿Ven? ¿Por qué? Porque lo que yo hice acá fue mostrar 2 veces lo mismo, o sea, el tipo de gasto de la tabla gastos y el tipo de gasto que lo tengo relacionado. Entonces vamos a dejar uno solo, vamos a sacar este, vamos a dejar ese solo. Y le voy a pedir que, ordenado por sector, me muestre el total. Vamos a ver si esto me permite hacerlo. No. No me va a permitir porque son muchas. A ver, agrupar por sector. Y ahí, acá, sumar. Bueno, esta es una tabla de totales que después los vamos a hacer bien y se los voy a mostrar bien. Pero les quería mostrar que yo puedo totalizar. Vamos a sacar un campo para que lo vean mejor. Vamos a sacar el campo fecha. Para que agrupe. Voy a cortar para que vean mejor lo que hace. Fíjense que por el tipo de gasto que hay, me está sumando todo lo que corresponde a comida, todo lo que corresponde a veterinario, todo, en cada sector. O sea que en el sector 1 yo tengo ese gasto por comida, ese gasto por limpieza y ese gasto por mantenimiento. En el sector 2 tengo este gasto tanto por comida, tanto por limpieza, tanto por mantenimiento, tanto por veterinario. Ahora, con esto, ¿yo podría armar un gráfico estadístico? Sí, lo puedo. ¿Por qué? Porque yo no le voy a mostrar esto a la persona, se lo voy a mostrar con un formulario. Entonces, ¿el formulario puede ser un formulario estadístico? Sí, puede ser un formulario estadístico. Bien, esto lo vamos a guardar. Y yo puedo mostrar esto en un formulario de tipo estadístico, o en un formulario de acceso, o en un formulario como yo quiera. Entonces, vamos a hacer un formulario de este tipo. Ahí yo creé un par de consultas, ¿no? Pero ahora vamos a crear un formulario. Y una de las cosas que salen automáticamente son los formularios de este tipo, donde aparecen un montón de cosas, porque los asistentes son bastante rápidos para poner algunas cosas que después no los puede sacar. Entonces yo puedo hacer que me permita directamente el asistente armar el formulario, armarlo a mano o armarlo automáticamente. Si yo armo automáticamente, después me atengo a las consecuencias, porque son muy difíciles de modificar. Entonces vamos con el asistente. Voy a poner el ID del animal, el nombre, el tipo, la clase y el sector. Voy a dejar así. Vamos a poner animales 1. Y acá yo tengo abrir el formulario para ver o modificar. Vamos a modificar para ver cómo quedó. ¿Ven que cómo me lo muestra? La lista de campos, si quiero la puedo sacar. Pero me genera un formulario de este tipo, que es un formulario muy tonto. ¿Ven? Muy pavo, digamos. El nombre es el nombre que yo le puse, animales sub 1. Voy a poner acá ingreso de animales. Tiene, el formulario tiene como mínimo 2 o 3 campos. El primer campo es el de título, que es el que está ahora grisado.
el pie de formulario, que muchas veces yo no, parece un sector de detalle. En este caso, el detalle está encolumnado. Fíjense que me aparece ID de animal, nombre, tipo de animal, clase y sector, tal como está en la tabla. Tal como está en la tabla. Si yo lo muestro, me aparece tal como está en la tabla. ¿Ya? Acá aparece animales 1, que es el nombre. Este es el título que yo se lo puse, ocupa toda la pantalla. Estos se llaman selectores de registro y estos se llaman navegadores de registro. Si yo voy por acá, me permite pasar por todo. ¿Está bien? Si yo acá hago clic, me permite, como en la tabla, cambiar lo que yo quiero. ¿Está? Bastante feito, ¿no? Bastante feito. Porque todos los campitos son iguales, estos me quedaron todos separados, o sea, ocupan un montón de lugar, fíjense que ocupan un montón de lugar y son chiquititos. ¿Está bien? Yo lo puedo cambiar como yo quiera. Por ejemplo, le puedo cambiar el color acá. Esto cuando yo hago botón derecho, se llaman propiedades. Acuérdense que hablamos de que los formularios son objetos. Entonces, cada objeto tiene sus propiedades. En este caso, tengo propiedades acá del formulario. Entonces acá me aparecen un montón de cosas del formulario. Después las vamos a ver y nos vamos a dedicar a poner algunas cosas y a sacar y todo. Pero yo puedo, por ejemplo, en el formulario ponerle un dibujito, le puedo cambiar los colores, puedo cambiar esto. ¿Sí? Fíjense que acá me quedaron los datos, yo lo voy a guardar. Recuerden esto que estaba acá, ¿ven? Que aparece ID del animal, nombre, tipo animal, clase y sector. Recuérdenlo, porque ahora vamos a ver la tabla de animales. Vamos a hacer así. Para que nos acordemos. Yo lo voy a guardar. Me voy a ir a la tabla de animales. Fíjense que lo que me estaba mostrando el formulario, ¿qué es? ID de animal es esto. Nombre es esto. Tipo de animal es esto. Clase y sector. Fíjense que me dan todos igualitos. La longitud de nombre es la que yo le puse acá, texto corto de 50, tipo de animal, texto de 50, son las longitudes que me está mostrando acá. Y clase y sector que estaban relacionados es lo que me está mostrando acá. Entonces, ¿qué hace esto? Más o menos ponerle un formato acorde a lo que dice acá. Si yo hubiera querido acá, en el nombre del animal, le hubiera puesto, a ver, nombrecito público. No, el título, la verdad, acá. Nombrecito público. Si yo me voy al formulario, ¿cambió el formulario? No. ¿Por qué? Porque lo estaba tomando de la tabla como estaba. Lo estaba tomando de la tabla como estaba. Si yo genero el formulario ahora, vamos a poner 2. Fíjense qué pasó ahí. Yo en el otro tenía esto. Me apareció acá otra cosa, porque es lo que yo le pedí que me mostrara. Entonces, por eso, cada vez que yo haga un formulario nuevo, me va a aparecer nombrecito público en lugar de nombre. ¿Por qué? Porque este es el nombre del campo y este es el nombre para mostrar. Entonces tengan en cuenta siempre que cuando ustedes se diseñan las tablas, se tienen que tomar el tiempo suficiente como para diseñar la tabla. Porque si no,
cuando ustedes hagan los formularios van a perder un montón de tiempo cambiando los nombres. ¿Está? A veces ponen, por ejemplo, en una dirección, le ponen dirección guión bajo del guión bajo cliente. Cuando van al formulario y lo generan, como estos cuadraditos toman un largo estándar, ese nombre es largo y le quedan los cuadrados todos desfasados del lugar y hay que andar modificando todos los formularios. Si ustedes en el nombre para mostrar le ponen cliente, va a aparecer directamente la palabra cliente y no va a ser tan largo. ¿Está? Fíjense que yo cada uno de estos los puedo cambiar, me puedo tomar el tiempo de cambiarlos, achicarlos, agrandarlos. Propiedades le puedo cambiar, por ejemplo, en vez de trazo fino, no, estos son bordes, perdón. Lugares decimales no tiene, está en 0 porque es una clave, lo pusimos en otro lado. Ancho superior, ancho de los bordes, si hay desplazamiento, nombre de la fuente y tamaño de la fuente, yo le voy a poner una fuente más grande. Espesor de la fuente normal lo voy a poner en negrita para que el ID del animal resalte en el formulario y me quede más grande. ¿Está? Bien, estas son las propiedades. ¿Ven que me quedó más grandote? Bien. Fíjense, estos se llaman selectores de registros y estos son los navegadores. Después cuando veamos formularios, vamos a ver que todos estos controles yo los puedo cambiar. Bien, pero vamos a ver después que los puedo cambiar. Y van a ver también que si yo necesito sacar la información de la tabla, de alguna tabla, en lugar de hacerlo por un formulario, eso de que ustedes le pongan a imprimir el formulario no está bien. El formulario es para mostrar datos. El formulario sirve para mostrarle datos al operador. Yo le puedo poner un botón que lo imprima así. ¿Cómo va a salir? Así, espantoso. Entonces, no se acostumbren a imprimir formularios. Si yo necesito imprimir, lo que tengo que hacer es generar un informe. Entonces, animales, vamos a crear, en medida que están, informe. Vamos a ir al asistente, como de costumbre, le voy a poner todo. Fíjense que si yo no tuviera relacionado la clase y el sector con las otras tablas, acá tendría que cargar la tabla de clase y sacar el ID, y la tabla de sectores y sacar el ID. ¿Está bien? Como yo los tengo, no hay problema. En este caso no tengo saltos porque voy a hacer nada más que un listado. Si yo cómo lo quiero ordenar, lo voy a ordenar por nombre del animal. Animales, informe 1, modificar, para que lo vean. ¿Ven cómo les da? Es similar a un formulario, pero tiene encabezado de página, pie de página, y si yo tuviera grupo, encabezado de grupo y final de grupo. Y al final, fíjense que en el pie de página, esto lo pone en cada página, aparece la fecha y la hora y el número de página. Esto es automático. ¿Ven? Eso es automático. En este caso yo tengo estas. Yo quiero sacarlo, lo puedo sacar. Y si quiero agregarle algo al pie del informe, le puedo agregar. ¿Dónde me sale esto? Esto me sale al final de todo. Vamos a ponerle el mismo cuadro para que ustedes lo vean. ¿Ven? Me está saliendo. Bueno, tengo una sola, entonces no lo van a ver. Pero me aparece la página 1 y me aparece el pie del formulario. Vamos a generar otro. Vamos a generar uno de gastos para que vean cómo queda.
ordenar por pie de animal. Modificar. Igual, fíjense, igual, yo puedo agregar, extender el ancho de la hoja, lo que me está dando es el ancho de la tabla para mostrar. Y acá tengo el pie de la página y el pie del informe. Ven que acá me va a salir el informe, tiene un montón de hojas. Acá no está cortando porque está preliminar. Wow. Esto es la vista de impresión, digamos, cómo me va a salir. Fíjense que me sale día y hora y tiene 6 hojas. Yo acá me puedo mover para ver la hoja 2, la hoja 3, la hoja 4, la hoja 5 y la hoja 6. Y acá al final me va a salir el final del... Fíjense que acá sale la página 6 y acá me va a salir el pie del informe, ¿sí? Siempre me salen los 2 pies. Ahora, vamos a ver acá. Tengan en cuenta esto. Fíjense que cuando yo le dije que me mostrara el informe, me dijo que el ancho de página era muy ancho. Fíjense que esta es una hoja, porque esto es una vista de impresión. Esto es el ancho de una hoja y me aparece una hoja y la otra hoja en blanco. ¿Por qué? Y porque me dijo que iba a ser más ancho y no entraba en una hoja. Y yo no le di bolilla y seguí de largo. Si yo agarro la vista presentación, ven que me muestra que la hoja se termina acá. Si yo le doy que me lo muestre como vista preliminar, me dice, ojo, tengo mucho más lugar escrito que lo que me da la hoja. Si yo le doy a aceptar, me lo va a seguir. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Entrar en la vista de diseño y achicarlo. Esto pasa muchísimas veces, no es una sola vez lo que les va a pasar. Yo lo voy a achicar acá para que no quede tan largo, pero muchas veces estos campitos hay que achicarlos, ver la importancia de que yo les decía, tengan en cuenta que yo les voy a poner, qué sé yo, 20 y no 2,55, porque si no, cuando yo vaya a hacer el informe, me va a quedar tan ancho que no me va a entrar en ningún lado. O sea, se me van a ir las páginas, ¿sí? Acá tengo las márgenes, puedo poner márgenes mínimos para que me lo muestre. Y ahora sí, cuando yo le dé ver vista preliminar, va a entrar justo en la hoja. ¿Bien? O sea, fíjense que tengo hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, hoja 5 y hoja 6, y no me quedan los vacíos que me quedaban antes. ¿Está bien? Todas esas cosas que yo les fui mostrando, ustedes se las tienen que ingeniar para que cuando ustedes armen una base de datos, esas cosas queden bien. ¿Está bien? Así que recuerden que hubo un montón de datos acá. Cómo voy armando las relaciones entre las claves primarias y foráneas, cómo voy armando el diseño de cada una de los campos que voy a trabajar. Ahí estoy, perdón. Anita también puso fotito. Fíjense que aparecieron un montón de cosas como cómo relacionar los campos entre sí, cómo relacionar las claves, cómo armar los formularios, cómo armar los informes. Todas esas cosas las tienen que tener en cuenta ustedes cuando vayan a armar las tablas. Ahora, yo les voy a pedir 2 cosas. La primera cosa es que armen ustedes una tabla similar a esta, si bien yo voy a seguir trabajando más adelante con esto, y supongo que Anita también. Sí, Armen completamente. esa tablita como para que ustedes vayan viendo todas esas cosas. Yo un poco lo que les voy a hacer, digamos,
es de construir el modelo que tienen, digamos, de las relaciones en la base de datos y volver a empezar desde el modelo entidad de relación. Pero está bueno que ellos vayan viendo esto para ver después cómo empezar desde cero. Claro, yo lo que quiero es que ellos revisen los conceptos que tienen del año pasado para Claro. que veamos cuáles son los que están erróneos y qué es lo que tenemos que modificar. Y lo que les voy a pedir además, que después les voy a poner la consigna, es que en esas tablas que yo les agregué, ustedes agreguen algo que tenga que ver con los cuidadores. Se agreguen una tabla de cuidadores y la relacionen con los animales o con los sectores, como para que tengan algo que yo no hice. ¿Está bien? Y está bueno que vayan viendo también lo de los formularios que estabas mostrando recién, porque todo eso lo van a necesitar sí o sí. Después lo van a Y necesitar. nosotros vamos a hacer un Entonces, pantallazo de lo que es Access. No es que lo vamos a ver en profundidad, sino que esa parte les va a tocar a ustedes. Nosotros nos vamos a basar centralmente en la estructura de la base de datos, en las consultas mediante SQL y demás, ¿sí? Yo lo que quise hacer fue dar una revisión de lo que ustedes deberían saber, porque después nos vamos a encontrar con que cuando ustedes vayan agregando todas estas cosas y al final les vayamos dando ejemplos y vayamos diciendo, bueno, pásalo a Access, cuando ustedes lo pasen a Access tiene que estar bien. No es que ustedes crean, porque ustedes están acostumbrados a crear las tablas y crean las tablas y las dejan así nomás las que te creaste. Entonces cuando largan los formularios no les dan y los informes no le entran en una hoja y le empiezan a pasar cosas raras y es porque está mal armado el modelo inicial. Entonces tengan en cuenta que yo quise revisar esas cosas porque son errores que encontramos normalmente al final y les dan mucho trabajo. Entonces, por favor, agarren el modelo, ármenlo y tengan en cuenta todas estas cosas para que después no tengamos esos problemas y nos podamos dedicar a modelar de otra forma, o sea, mirar los datos de otra manera y no perdamos tiempo en Access, que lo único que hace es poner las cosas en su lugar. ¿tá? Hay que tenerle mucho cuidado con eso. Bueno, chicos. ¿Han alguna otra cosa? No, ya ahora cuando termine la clase yo ya la subo a YouTube. ¿Mm? Sí. Bueno, Sil- yo no tengo Silvia, nada más. Sí, te escucho. ¿La puedes subir recién el modelo que hicimos recién? ¿Lo puedes subir, el que Sí, realizó sí, usted? sí, ahora lo subo. Y lo subo y les voy a subir una consigna para que ustedes agreguen los cuidadores. Listo, gracias. Sí, sí, ahora se los... normalmente todas las tablas todo lo que hacemos en clase se lo subimos, chicos. ¿tá? Porque Listo, la idea es perfecto. que lo usen. ¿Listo? Quedamos pocos, se fueron a comer. Sí. Sí, son 11 y nosotras 2. Bueno, Sí, chicos, por nos eso. encontramos entonces el 26 y estén atentos a la plataforma. Listo. Gracias. Chao, Listo. chao. Hasta luego, chicos. Buenas noches. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Chao, buenas Hasta luego. noches.